Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. ¿Qué mejor que un recopilatorio de podcast de fútbol para seguir la liga de esta temporada 2020-2021? Hoy os traigo una edición especial del lunes podcastero con ni más ni menos que 20 podcasts recomendados. Si eres un amante del fútbol y además oyente de podcast, seguro que ya conoces algún programa sobre el deporte nacional por excelencia, ya sea generalista, donde hablen de todas las competiciones jornada a jornada, o bien de todos los equipos y sus resultados. Y qué decir de los programas deportivos de radio, ya son todo un clásico con sus gritos infinitos cada vez que se marca un gol y sus reporteros a pie de césped consiguiendo declaraciones en directo de los propios jugadores. Sin embargo, los podcasts pueden ofrecernos un poco más de lo que estamos acostumbrados y, al igual que con otras temáticas, exprimir un poquito más el contenido y ofrecernos justo lo que buscamos. En este lunes podcastero he preparado un total de 20 podcasts enfocados a cada uno de los equipos de la temporada 2020-2021 de la Liga Santander, o sea, de los equipos actuales de la primera división de la Liga de Fútbol Española. Os aviso que la gran mayoría cubren a sus equipos partido a partido, aunque hay excepciones, que la gran mayoría son podcasts independientes, aunque hay excepciones, y que la gran mayoría están en castellano, aunque hay excepciones. Dejadme que lo repase junto a todos vosotros y sobre todo dejadme llegar a esas excepciones porque hay alguna muy pero que muy curiosa. He ordenado estos podcasts por el orden alfabético de sus equipos. El primero de ellos es el Deportivo Alavés y el podcast recomendado es Glorioso Play, un podcast hecho por y para aficionados del Deportivo Alavés, dirigido por Iñaki Íñigo y disponible en iVoox, Spotify y Apple Podcasts. El segundo está dedicado al Athletic Club de Bilbao y se llama La Hora del Athletic, un proyecto multimedia que nació en septiembre del 2010 con tertulias mensuales en formato podcast. En febrero del 2011 dio el salto a Uribe FM, la radio de Uribe Costa, en directo las tardes de los martes. Hay que aclarar que no se encuentra en las principales plataformas de podcasting, pero cuenta con su propia aplicación para teléfonos móviles. El tercero está dedicado al Atlético de Madrid y se llama Atleti, el podcast rojo y blanco. Un podcast para seguidores del Club Atlético de Madrid, con actualidad, análisis, opinión y debate, partido a partido desde septiembre del 2010. El número 4 está dedicado al Fútbol Club Barcelona y se llama Estadi Johan. Estadi Johan es un proyecto editorial que, inspirado en el cruifismo como filosofía de vida, nace para acompañar y entretener al seguidor culé. Respeto y provocación, espíritu crítico e ironía, pasión y relativa coherencia intentan ir de la mano en un medio que utiliza el amateurismo entrañable como doctrina y que fomenta el barcelonismo desenfadado. El número 5 está dedicado al Cádiz Club de Fútbol y se llama Cádiz Japan. Cádiz Japan es un podcast japonés dedicado al Cádiz. Mientras hablan alegre y seriamente sobre el fútbol en general, también van entregando información sobre el Cádiz Club de Fútbol, pero poquito a poco. Cada entrega de este podcast se publica los martes a las 7 de la mañana, horario japonés, y por supuesto este podcast está en completo japonés. El número 6 está dedicado al Celta de Vigo y se titula El fútbol es celeste, el podcast que te trae toda la información, noticias, entrevistas, etc. sobre el Celta de Vigo. El número 7 está dedicado a la Sociedad Deportiva Eibar y se llama Primer Equipo. Es un podcast oficial, ya que nos trae las ruedas de prensa colgadas íntegramente por el propio departamento de prensa del Eibar, del propio equipo. El número 8 está dedicado al Elche Club de Fútbol y se llama Onda Deportiva Elche, perteneciente a Onda Cero. Montserrat Hernández y Felipe Canals te cuentan cada día, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. El número 9 está dedicado al Getafe Club de Fútbol y se llama Hora Azulona. Es una radio dedicada única y exclusivamente al Getafe Club de Fútbol todos los jueves. También podéis seguirlos en Facebook e Instagram. Número 10 está dedicado al Granada Club de Fútbol y se llama De Puertas al Cielo. 3 jóvenes granadinistas viviendo la era de los podcasts, el primer podcast granadinista.
El número 11 está dedicado a la Sociedad Deportiva Huesca y se llama Universo Azulgrana. Todos los miércoles a las 2 de la tarde un nuevo podcast. Si tú no reblas, nosotros tampoco. Programa de radio para los seguidores y seguidoras y amantes de la Sociedad Deportiva Huesca. Actualidad, opinión y entrevistas a invitados especiales en Universo Azulgrana. El número 12 está dedicado al Levante Unión Deportiva y se llama Zapping, humor y deporte. Cada semana, Pedro Valero, el maestro Benavent y Alejandro Ortega os traen los sonidos de la semana y todo lo relacionado con el Levante Unión Deportiva con mucho humor. El 13º podcast está dedicado al Osasuna y se llama Fuerte y Rojo. Charlas sobre Osasuna, fútbol en general y lo que surja. 14º, dedicado al Real Betis y se llama Betis Histórico. Todo tipo de datos, estadísticas, historia y curiosidades sobre el Real Betis Balompié. Ahora también en formato podcast, realizado por el equipo de Quillos Podcast. El número 15 está dedicado al Real Madrid y se llama El Quinto Grande, un podcast dedicado a toda la actualidad del Real Madrid. Número 16 es el dedicado a la Real Sociedad y se llama Mariposas en Camerún, un podcast de fútbol dedicado a la Real Sociedad. En este podcast comentarán la actualidad Churi-Urdin, repasarán los partidos de la Real Sociedad tanto en la Liga Santander, la Copa del Rey y la Europa League. El número 17 está dedicado al Real Valladolid y se llama Radio Marca Valladolid, la actualidad del deporte de Valladolid con Chu Rodríguez en Radio Marca. El número 18 es un tanto especial, ya que no es un podcast, sino que sería un metapodcast. Está dedicado al Sevilla Fútbol Club y se llama Sevilla Fútbol Club Radio. Es un conglomerado que recopila todos los podcasts y programas de radio que hacen referencia al equipo sevillano. Y vamos con los dos últimos, ojito a estos dos que me han sorprendido muchísimo. El número 19 está dedicado al Valencia Club de Fútbol y se llama Bad Boys. Bad de murciélagos. Un tipo desde Los Ángeles y otro desde Nueva York hablando sobre el Valencia. Ellos son los Bad Boys y su grito de guerra es Amun Podcast. Este, como podréis imaginar, está en inglés. Y otro que también está en inglés es el número 20, el último de todos, que está dedicado al Villarreal y se llama Villarreal USA. El podcast de la comunidad de SB Nation para los fanáticos del Villarreal Club de Fútbol. El fansite del Villarreal número 1 de habla inglesa de todo el mundo tiene su propio podcast y, como no, tiene un submarino amarillo por bandera. Podéis encontrar todos los enlaces a estos podcasts en el post de hoy y, como no, localizar dicho artículo en las notas de este episodio. Al final del todo veréis un carrusel de enlaces donde vosotros mismos podréis hacer una recomendación para este lunes podcastero. Pegad ahí el enlace a vuestra publicación de Twitter, Facebook, YouTube, vuestro propio podcast, Instagram, en fin, donde sea donde hayáis recomendado un podcast. Y de esta manera haremos del lunes podcastero algo un poquito más grande. Por cierto, no os olvidéis de añadir el hashtag #lunespodcastero para que todo el mundo conozca esta iniciativa. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.